Bien, buenos días. Empezamos enseguida. Me ha pedido Zorrilla un momento porque se ha olvidado un papel arriba, me ha dicho, pero baja enseguida. Cuando usted, el señor Zorrilla, abrimos. Podemos ir abriendo. ¿La puerta está abierta? Abra la puerta, abra la puerta. Bien, señores y señores concejales, estamos en condiciones de empezar el pleno. El señor Zorrilla, que le había explicado antes, subía a recoger un papel y ha vuelto. Y comenzamos, como hablamos en Junta de Portavoces, por el pleno extraordinario, solicitado por los grupos Socialista y Adelante Málaga, que en primer lugar tiene en el orden del día, planteado por los propios grupos, la petición de comparecencia mía, la petición de los portavoces, en relación a las gestiones realizadas, dice textualmente, sobre el fallido Museo de las Gemas. Después vendrá la moción relativa a este mismo tema y, por tanto, tiene la palabra en el orden que quiera, señor Pérez Morales, luego el señor Zorrilla. Recordábamos en portavoces el otro día, y quedó así, que el reglamento marcaba, me parece, 2 minutos de tiempo en las intervenciones, que respetamos que sean una de cada grupo. 3 minutos en mi respuesta, luego 1 minuto en la réplica de los grupos que piden la comparecencia y luego 1 minuto en el cierre correspondiente. Tiene la palabra el señor Pérez Morales. Sí, buenos días, señor presidente. Un saludo a todos los miembros de la corporación municipal. Y quiero empezar este pleno recordando que se ha convocado por la petición que hace el Grupo Socialista y el Grupo de Adelante Málaga, y por eso nos encontramos hoy aquí, para hablar del mayor fiasco que ha supuesto para la ciudad de Málaga este Museo de la Gema, donde 8,7 millones de euros se han dilapidado y donde tendremos que hacer una intervención muy dura y contundente, porque estamos hablando de mucho dinero público dilapidado, tirado, por una irresponsabilidad, en este caso, de quien ostenta la alcaldía, el señor de la Torre. Porque con esta sentencia que hemos conocido, la propia sentencia de la jueza, hace referencia a la irresponsabilidad de este alcalde, de este ayuntamiento, de no haber incluido una cláusula de garantía en caso de incumplimiento de contrato. Está recogido y, además, dice en reiteradas ocasiones, nos sorprende, es sorprendente que en este caso no se pusiera en ningún momento una cláusula de garantía. Además, todas las empresas, y aquí tenemos la relación mercantil de las mismas, están relacionadas con las mismas personas y no tenían capacidad económica ni capacidad para poner en marcha ese museo. Usted, señor de la Torre, dice que se sintió engañado. Yo creo que los que nos sentimos engañados somos todos los malagueños, que con el dinero público vamos a tener que pagar este fiasco. Usted también es responsable porque en el año 2010 podía haber anulado este contrato y no lo hizo. No lo hizo. Es más, ¿sabe lo que hizo usted?
mantuvo una oferta de empleo pública de 150 plazas para ese museo, donde se apuntaron 60.000 malagueños que se sintieron engañados. Es usted y solo usted el responsable, pero sobre todo le quiero preguntar, ¿cuánto cobró el conseguidor, ese conseguidor de la trama Gürtel, que fue secretario de Estado con el Partido Popular? ¿Cuánto cobró por venir a este museo aquí o para que viniera? Son preguntas que usted nunca quería. Adelante. Por tanto, para terminar, le exijo que explique por qué no puso esta cláusula de garantía que ha supuesto 9 millones de euros tirados. También le exijo saber por qué un edificio que iba a costar 19 millones costó 30 millones. En total, 39 millones de dinero público mal tirados por su mala gestión, señora Latorre. Usted tenga la decencia de asumir por lo menos responsabilidades y hoy tiene la oportunidad, muy importante, de pedir perdón, no a este portavoz ni a estos grupos, sino a todos los malagueños y malagueñas por tirar 39 millones de dinero público. Señor Zorrilla, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas presentes. Bien, señor de la Torre, las consecuencias de la reciente sentencia judicial en el contencioso administrativo interpuesto por Royal Collection contra el consistorio son gravísimas para el ayuntamiento y para la ciudadanía malagueña. Supone que en su conjunto el ayuntamiento ha dilapidado casi 9 millones de euros en concepto de canon por un museo que nunca abrió, dejando al margen los costes y sobrecostes de la remodelación de Tabacalera, que no todos sirvieron para otros usos posteriores. La sentencia ha supuesto también un duro rapapolvo a la gestión municipal en este asunto, también a la adjudicataria, pero lo que nos interesa aquí es la gestión municipal. Pues básicamente la jueza se muestra sorprendida de que el ayuntamiento no instara desde 2008 la resolución del contrato conforme al pliego por los incumplimientos que luego ha alegado de la adjudicataria. Esto no es baladí, nos hubiera ahorrado casi 7 de los 9 millones de euros que nos va a costar en concepto de canon. Además, si en el pliego se hubieran incluido en su momento las cláusulas de garantía habitual en todos los contratos públicos para el caso de incumplimiento por parte de la adjudicataria, probablemente el daño patrimonial a las arcas municipales hubiese sido inexistente. Pues bien, señor de la Torre, ante este enorme fiasco y quebranto patrimonial sobre un museo que nosotros siempre pensamos que Málaga no necesitaba esa colección privada de joyas, varias son las cuestiones que le queremos preguntar. Primero, ¿quién le convenció de traer a Málaga un museo que venía rechazado de Valencia? ¿Fue el señor Cortés, señor de la Torre, el que fuera secretario de Estado de Cultura con el gobierno Arnaz? ¿Se siente usted engañado, señor de la Torre? ¿Por quién? ¿Reconoce usted que debía de haber solicitado más información a sus compañeros del PP de Valencia sobre este museo? ¿Por qué no se establecieron las cláusulas de garantía para el caso de incumplimiento por la adjudicataria? Porque nos consta que desde la Asesoría Jurídica Municipal se recomendaron esas cláusulas de garantía como de costumbre. Y, sobre todo, ¿por qué no se resolvió el contrato en 2008, tal y como la jueza señala en la sentencia, que le sorprende que no se hiciera? El fracaso del Museo de las Gemas probablemente nos va a costar a la ciudad casi 9 millones de euros. Con sinceridad, señor de la Torre, ¿se arrepiente usted de algo en la gestión de ese asunto? Si volviera atrás, ¿de verdad lo haría igual o qué cambiaría? ¿Reconoce usted algún error en su gestión? Con mucho gusto voy a contestar a las intervenciones del señor Pérez Morales y del señor Zorrilla. Y quiero dejar claro que lo hago, lógicamente, en esta comparecencia distinta a otras, en alguna medida, porque estamos en el trámite, digamos, de recurso ante la propia sentencia, pero sí enmarcado en la misma situación de un tema que está judicializado, ¿no? Y eso no lo debemos olvidar. Por lo tanto, mis intervenciones y mis respuestas a sus preguntas van en los términos que traten de no debilitar, sino de fortalecer desde la verdad la posición que el Ayuntamiento sostiene en este tema. Yo quiero dejar claro que en esta cuestión no es la primera vez que comparezco, es la tercera, no la cuarta. Ha habido 3 comparecencias de un conjunto total de 7 comparecencias que se han desarrollado
en esta materia. Ha habido 6 mociones, ha habido 11 vistas de expediente por parte de ustedes. Quiero decir que tienen una información sobradísima. Comprendo que planteen ustedes una intervención en el Pleno en relación con el tema de la sentencia, pero por tanto no parten ustedes de una información nula, una información completísima sobre un tema que desde el año 8 ha sido objeto de la atención de ustedes con estas peticiones, con mociones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho todo esto, conoce la historia, señor Zorrilla, usted hace una pregunta, este tema vino de la mano, definitivamente, del señor Cortés. No sé por qué el señor Pérez Morales le califica de conseguidor de la trama Gürtel. Usted verá en qué. Yo rechazo que sea así. La hizo sin ser miembro del Gobierno, como diputado, conocía al señor Alcaraz y, por tanto, y la colección en cuestión, y planteaba que pudiera ser un proyecto interesante para Málaga. En la parte que podíamos llamar ciencia de la tierra, ciencia de la vida, aparte del tema de las gemas en relación a otros museos que pudieran crear un mecanismo de, digamos, rotación de obras de arte que vinieran también a Málaga. Es un tema sobre el cual, lógicamente, de haber sabido el comportamiento que ha tenido el adjudicatario, el concesionario en este tema, de no cumplir sus obligaciones, pues evidentemente no habríamos hecho el acuerdo que hicimos, evidentemente. Nosotros estaba planteado un acuerdo de buena fe, cumpliendo nosotros, exigir que se cumpla. Y eso es lo que hemos hecho. Exigir a cada momento que se cumplan las obligaciones que asumía el adjudicatario. De abrir cuando terminamos las obras. Hicimos unas obras que costaron no la cifra que usted dice, señor Pérez Morales, está acostumbrado a mentir con una facilidad brutal, diciendo el otro día que estaba vacío aquel complejo de Tracalera. Sabe de sobra que no es así. Vamos, tengo aquí el espacio gráfico para poder demostrar y recordarle que de todo esto que está aquí, todo está ocupado y lleno de vida. Cultural, tecnológico en el polo digital y la parte administrativa, los módulos aquellos. Casi 50.000 metros cuadrados que pasaron a propiedad municipal sin costo ninguno, es bueno que lo recordemos, y presumir de ello como corporación del acuerdo que se hizo cuando Tabacalera cerraba, el acuerdo de Altadis, y que ha tenido la virtualidad de dar a Málaga una imagen en su estrategia de ser ciudad cultural y tecnológica. ¿Qué costó la rehabilitación de aquello? Y contesto a los dos sobre este tema. Pues exactamente 17,5 millones la parte correspondiente a las gemas, ciencias de la vida y ciencia de la tierra, que es la parte, el E4, la parte alta, la parte baja del Museo del Automóvil, el E2, que es el edificio central, y luego la parte del polo digital. Porque no olvidemos que hay una parte del Museo del Automóvil y de la Moda, del conjunto de las instalaciones. Las rehabilitaciones no llegaron a 1.000 euros por metro cuadrado y estaban tan completas, nosotros nos encontramos con el problema cuando hubo que rescindir porque no abrió a los 120 días que le dimos el edificio terminado, el E4, los otros quedaban por terminar, pero eso era factible de hacer de acuerdo con el contrato. Nos encontramos con un edificio prácticamente listo. La prueba es que cuando buscamos con habilidad y con eficacia y agilidad el destino del Museo de Arte Ruso, no hubo que gastar más que 70-80 euros por metro cuadrado de ese orden para que fuera operativo el conjunto aquel, quedando un montacargas para poder subir las obras, etcétera, ¿no? Me extiendo levemente para poder contestar con cortesía a ustedes sobre este particular, ¿no? Bueno, en definitiva, el contrato fue el que fue posible porque no hubo, en la negociación que se desarrollaba desde el ámbito de alcaldía, no fue posible un contrato distinto, en los términos en que podía ofrecer efectivamente un panorama interesante para la Málaga que quería hacer una Málaga cultural potente. Hoy lo es. Málaga hoy es la 4ª ciudad culturalmente de España, detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao, dejando detrás a Valencia, Sevilla, etcétera, ciudades que siempre han estado por delante de Málaga, y todo eso a consecuencia de muchas cosas, entre otros de lo que se ha hecho allí, en el complejo de Tabacalera, ¿no? Por tanto, nosotros, ¿qué hacemos en esta materia? Pues los servicios jurídicos ven materia para recurrir, porque hemos cumplido, y la otra parte no ha cumplido. Ustedes no subrayan más que si nosotros hemos hecho bien o mal las cosas, pero yo me gustaría verles criticar más lo que no ha cumplido el adjudicatario, ¿no? El cual le cedieron ustedes el espacio en la comisión de investigación para que pudiera hablar con una especie, digamos, de deferencia, yo veo, excesiva, ¿no? Por lo tanto, información ha habido sobrada, y yo estoy contestando hoy sobre este particular, y evidentemente es un tema sobre el cual la historia me gustaría que hubiera sido otra, pero que se hubiera cumplido por la otra parte lo que tenía que cumplir. Eso es sobre este tema lo que tengo que decir. Muchas gracias. Señor Pérez Morales. Sí, señor de la Torre. Mire usted, ha tenido la oportunidad de explicar algo que ya lo ha explicado en algunas ocasiones, pero no ha tenido la decencia de por lo menos pedir perdón, porque estamos hablando que con la sentencia este ayuntamiento va a tener que dilapidar, va a tener que pagar 9 millones, cerca de 9 millones de euros. Y eso es una realidad. Y el día que estuve allí en la entrevista de 4 Televisión, yo dije, esto, como pueden comprobar, está vacío.
Y estaba diciendo la verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted ha dicho que estaba lleno de vida y allí no había nada. ¿Vale? Se lo estoy diciendo para que entienda también lo que supone mis declaraciones y sus palabras, sus medias verdades y sus mentiras, señor de la Torre. Se lo digo así. Pero, insisto, ¿por qué no puso la cláusula en caso de incumplimiento de contrato? ¿Quién le obligó a no ponerla? Y yo, este portavoz, este grupo municipal, tenemos la obligación de preguntarle a usted, que era alcalde en ese momento, el máximo responsable, sigue siéndolo, y el fiasco de estos 9 millones de euros dilapidados, cerca de 9 millones de euros, 8,7, si quiere la precisión tan importante, es su responsabilidad. Y le exijo que nos explique por qué no puso esa cláusula de garantía, porque yo no le voy a pedir al concesionario si tenía que hacer o no. Eso le corresponde en este caso hacerlo al ayuntamiento. Pero nosotros, como responsables municipales que representamos a los malagueños y malagueñas, le tenemos que exigir al responsable político, que es usted, que nos diga qué responsabilidades políticas se han asumido, cuántas personas han dimitido en cultura, cuántas personas han dimitido en urbanismo y, sobre todo, que tenga la decencia, si no asume la responsabilidad de intervenir en la moción que tenemos a continuación, de por lo menos entonar el mea culpa y pedir perdón. Pida perdón. Pida perdón a todos los malagueños. A todos los malagueños por 8,7 millones de euros del dinero público tirados a la basura. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Bien, las obras para uso de museo, las obras de seguridad, hay muchas de ellas que son superfluas para usos administrativos, es un dinero también derrochado. Pero al margen de eso, yo lo que lamento hoy, señor de la Torre, es su falta de autocrítica y también, debo decirlo, su falta de sinceridad. Y que usted, además, no haya respondido a ninguna de las cuestiones planteadas, ni por nosotros en este pleno extraordinario, ni siquiera por la jueza en la sentencia. ¿Por qué no hubo cláusula de garantía en caso de incumplimiento, como siempre hay? ¿Por qué no se resolvió el contrato en 2008, como indicaba la jueza, que era lo lógico que se hubiera hecho? Y lamento también su falta también de autocrítica, porque en privado usted ha insinuado que fue engañado. Dígalo aquí y diga por quién. Usted ha también reconocido en privado que debía haber pedido más información a sus compañeros. ¿Por qué no lo reconoce aquí? Habitualmente quien es engañado es también por su propia negligencia o error. Pero errar es humano. Pero reconocer el error es también de sabios y requiere dos cuestiones: sinceridad y honestidad. Y usted no ha tenido hoy aquí ni una cosa ni la otra, ni ha sido honesto ni ha sido sincero. Lo lógico, lo normal, es que aquí usted reconociera ese error y pidiera disculpas a los malagueños. Si así lo hiciera, nosotros, al menos por nuestra parte, retiraríamos la moción. En caso contrario, pues seguiremos adelante con nuestra moción. Muchas gracias. Señor Pérez Morales y señor Zorrilla. Como he dicho, mis palabras tengo que medirlas para que la posición nuestra en el plano jurídico no quede debilitada, quede fuerte, sólida, ¿no? Y por tanto, en primer lugar, sobre el tema del planteamiento de si fui engañado o no engañado, es evidente, lo he dicho más de una vez, que me hubiera encantado no haber conocido este proyecto, no haber conocido esta realidad de una colección que nos ha creado problemas, eso es evidente, porque nosotros hicimos una apuesta de cumplimiento por nuestra parte para que fuera cumplida por la otra parte, y no se cumplió. Y eso es lo que quiero subrayar, evidentemente. Si eso significa lamentar el que se haya conocido, claro, evidentemente. Si yo hubiera tenido, decía antes, información como ya tengo, no hubiéramos hecho ese tipo de acuerdo, ese tipo de contrato. Lo acabo de decir y lo vuelvo a reiterar. ¿Que podía haber tenido la información? Podía haberlo intentado buscar más información, pero me parecía que la que tenía era suficiente en cuanto al punto de vista de venir de una persona seria, responsable, como el señor Cortés, en cuanto a quién
era el propietario o los propietarios de esa colección de gemas que permitían luego tener esas otras derivadas en cuanto a museos que Málaga pues no ha tenido. Tiene un museo, el Centro Principia, que tiene unas características reducidas, que me encantaría que pudiera ampliarse, pero no ha sido así. Por tanto, es un tema sobre el cual nosotros tenemos que insistir, e insistimos, en que hemos cumplido rigurosamente lo que había. Cuando usted me dicen, ¿por qué no se paró el contrato? ¿Por qué no se dijo que no se hacía el contrato? Porque nosotros estábamos en la voluntad de que se cumpliera. Cumplíamos en las obras que se hacían, por más que hubiera modificaciones que las hubo pedidas por el adjudicatario, se fueron realizando las que fueran razonables, se hicieron las obras antes definido el volumen exacto de las mismas, señor Pérez Morales, que, por cierto, cuando usted hablaba de que estaba vacía, era justamente un día que estaba cerrado el museo, no sé si te dio cuenta. Por lo tanto, claro, te diga haber menos movimiento allí, en la Plaza de Tabacalera, porque hay un día a la semana que está cerrado, ¿no? Pero si tú hubieras ido al Polo de Contenidos Digitales, que no está cerrado nunca, está abierto todos los días, pues tenía vida dentro, como es natural, ¿no? Por lo tanto, usted quería subrayar algo que no era cierto, porque usted lo sabe, sobradamente. Y ustedes cuando van a las inauguraciones, que van de las exposiciones temporales del Museo de Arte Ruso, saben cómo está aquello lleno de vida. Y han estado en muchos actos en el Museo del Automóvil y han estado en algunos actos también del Polo de Contenidos Digital. Saben que aquello está convertido en algo muy expresivo de la Málaga cultural y tecnológica que es hoy. Por lo tanto, es un tema del cual doy por cerrado la parte correspondiente a esa cuestión. En definitiva, ¿el mensaje cuál es por nuestra parte? Hemos cumplido en los pagos, hemos cumplido en las obras y la otra parte no cumplió. No abrió cuando tenía que abrir. Y eso es clave y fundamental. Clave y fundamental en lo que hemos hecho hasta ahora y clave y fundamental en el planteamiento de recursos que no he tenido ni querido entrar en el contenido del mismo, pero supongo que va en esta dirección porque es de pura lógica el plantear algo que va fortaleciendo nuestra posición y dejando en evidencia la posición no cumplidora de la otra parte. Y esos son y deben ser los límites de mis palabras, que en el plano público, en el plano institucional, en que yo la estoy pronunciando, deben estar en esos términos. Y así los digo, ¿no? Simplemente creo que he contestado adecuadamente lo que ustedes me planteaban y decían, y por tanto puedo dar por cerrada la comparecencia en los términos que está establecido reglamentariamente, que es contestar a ustedes en el primer turno y en el segundo turno de preguntas. Después de haber tenido, como saben ustedes, pues 6 mociones, 7 comparecencias, 4 preguntas, 11 vistas de expediente y luego preguntas también en comisiones, etcétera, etcétera, relativo a este tema con el cual ustedes la información la tienen cumplidamente y sobradamente. Gracias. Pasaríamos, por tanto, al punto segundo del Pleno, que es la moción relativa al fiasco, ponen ustedes, del Museo de las Gemas y su repercusión económica en las arcas municipales. Sobre este tema, el orden de intervención es el mismo. Adelante, señor Pérez Morales. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar una comparecencia del señor de la Torre, Prados, en la que prácticamente no ha dicho nada. No ha dicho nada. Tenemos aquí la sentencia en la que condena a este ayuntamiento a pagar 1,8 millones de euros más intereses, 544.000 euros, 2,3 millones de euros, más los 5,6 millones de euros que ya se dan por perdidos, total 8,7 millones de euros, y usted teniendo la oportunidad, por lo menos, de pedir perdón y de arrepentirse de este proyecto fallido, prácticamente se pone a hablar de cualquier cosa menos de lo que nos importa. No ha sido capaz de explicar el motivo por el que no incluyó una cláusula en caso de incumplimiento de contrato. Hasta en 4 ocasiones la jueza, en la sentencia, seguramente la conoce bien porque la pudo leer el mismo día que nos la entregó en Junta de Portavoces, es sorprende si la actuación de este ayuntamiento fue completamente negligente. Y en el día de hoy tendríamos la posibilidad, en este caso, de que por lo menos, si no sale reprobado, que puede ser algo contundente, y entiendo que el equipo de Gobierno, en este caso la señora Losada de Ciudadanos, podría actuar un poco con honestidad y reprobar al señor de la Torre. Entiendo que no lo vaya a hacer, pero por lo menos, si no quiere aprobar el primer punto, sí tendría por lo menos la honestidad y la decencia de aprobar que se pida disculpas. No tiene ninguna responsabilidad política, no es más, simplemente que se asuma lo mismo que su grupo político, Ciudadanos, en sus conclusiones, recogía y decía que en la primera conclusión
la torpeza y negligencia de la actuación del equipo de gobierno. Sea consecuente, señora Losada, y por lo menos cuando tome la palabra, asuma también su responsabilidad. No solo quede callada, no solo quede aquí como un gato chino, sí a favor de todas las mociones del PP, sí a favor, que ha diluido a su partido, ese partido que venía a regenerar la vida política en la ciudad de Málaga, y no sé para qué ha venido realmente. Entonces, por lo menos, intentemos entre todos que se ponga un poco de cordura, que esta sentencia pone colorado a este ayuntamiento y, sobre todo, tenemos la oportunidad de que el mayor fiasco político de esta ciudad se pueda reconocer como un error garrafal de este ayuntamiento. Vale, pero ponga a pensar lo siguiente. Yo sé que a usted el tema de la empresa privada le gusta mucho. Imagine por un momento que en una empresa privada el director general de la empresa hace una obra y el sobrecoste son 12 millones de euros. Y además, en la concepción de la obra se le van 9 millones de euros. Esa persona habría dimitido por su irresponsabilidad. Pero aquí parece que no. Tienen la oportunidad, por lo menos, tienen la oportunidad, por lo menos, señores de Ciudadanos, de reprobar al alcalde en su actitud siguiendo sus conclusiones en la comisión de investigación. Negligentes. ¿Vale? Usted es abogada, sabe lo que significa eso, una actuación negligente. Y segundo, si por lo menos no quieren reprobar porque son parte del equipo de gobierno, por lo menos quédense en algo que es simplemente que pida perdón. Ha tenido la oportunidad de pedir perdón en la comparecencia. En las dos ocasiones ha escabullido el señor de la Torre y no ha querido. Ahora, por lo menos, entre todos, seamos capaces de que este Pleno se asuma la responsabilidad y le exija al señor de la Torre Prados, alcalde de esta ciudad, que pida perdón a todos los malagueños y malagueñas por haber dilapidado 9 millones de euros. Muchas gracias. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Señor de la Torre, el que fue su proyecto estrella en varias campañas electorales y durante varias corporaciones, el Museo de la Gema, ha sido el mayor fiasco en todos sus años al frente de la alcaldía. Un fiasco y además un enorme derroche que va a costar a los malagueños casi 9 millones de euros, entre lo que ya hemos pagado y lo que vamos a pagar a Royal Collection por un museo que nunca llegó a abrirse. Y eso sin contar las obras específicas de rehabilitación que no han tenido utilidad para usos administrativos posteriores. La reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 confirma lo que denunciamos hace tiempo y lo que concluyó también la Comisión de Investigación, su nefasta gestión en este asunto, ya que a decir de la sentencia sorprende que no se activara la resolución del contrato desde octubre de 2008, cuando estaban trabajando sobre un proyecto que adolecía de causa de resolución. La resolución del contrato en 2008 hubiese supuesto que de los casi 9 millones de euros que nos vamos a costar en total nos hubiéramos ahorrado casi 8. La inclusión de cláusulas de garantía en el contrato para el caso de incumplimiento por la adjudicataria tal y como reclamamos desde el principio hubiese evitado el derroche del dinero de todos. Señor de la Torre, su proyecto de Museo de la Gema es además uno de los más claros ejemplos de su desconexión de las necesidades reales de la gente. Siempre dijimos que era una inversión desproporcionada para la exposición de una colección privada de joyas, máxime cuando este dispendio de dinero público se hacía en detrimento de otras prioridades sociales. Imagínese, señor de la Torre, esos 9 millones de euros invertidos en viviendas sociales, en planes de empleo para miles de malagueños y malagueñas, o en actuaciones de regeneración y equipamientos en los barrios, que son los grandes olvidados de su gestión. Usted, señor de la Torre, es un derrochador gastando el dinero de todos. Es espléndido con los adinerados y cicatero y miserable con las necesidades de la gente corriente y trabajadora. Y dos han sido sus únicas motivaciones, reconózcanlo. Su ansia por acumular museos a cualquier precio, además solamente como reclamo para turoperadores y fondos buitres, y su afán electoralista que le llevó a vender este proyecto a bombo y platillo en las vísperas de las elecciones municipales de 2007. La pregunta ahora, señor de la Torre, es ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a hacerse responsable de este quebranto en el dinero de todos y todas? ¿Va a pagarlo usted? Porque debería.
¿Va siquiera al menos reconocer su error y pedir disculpas a la ciudadanía por ello? Creo que es lo mínimo y es lo que le pedimos hoy mediante este. Para referirme a la señora Losada y pedirle, reclamarle coherencia, señora Losada. No le pedimos que vote a favor de nuestros planteamientos. Le pedimos que vote a favor de los planteamientos de Ciudadanos, de lo que mantuvo su compañero Juan Casá en la anterior corporación. A pesar de nuestras muchas diferencias, tuvo una actuación coherente, con perfil propio y honesta. No vote usted en contra de su propio grupo y de su actuación en el mandato corporativo anterior. Pasen las intervenciones de nuestros otros grupos. El Grupo Ciudadanos, señora Losada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, Arnatura ya tuvo una comisión de investigación que apoyó y promovió Ciudadanos. Por cierto, de esa comisión no salió ningún ilícito penal ni asomo de corrupción. De hecho, las otras dos comisiones que sí que han acabado en la Fiscalía, en el pasado mandato, de un modo u de otro, también las promovió Ciudadanos. Cuando nosotros consideramos que hay que ir a la Fiscalía, se va. Esta no acabó así. Por cierto, que el PSOE hizo un intento de aglutinar a toda la oposición para ir a la Fiscalía, porque ellos solos no se atrevieron, y al final no lo hicieron. Sin embargo, ahora están vertiendo aquí, dejan en el aire, que si con seguidores, que si la Gürtel. Señor Pérez, si está usted hablando, no lo deje en el aire, vaya a la Fiscalía, no deje en el aire un posible conseguidor y Gürtel, tenga la valía de ir a la Fiscalía y poner una demanda. Ahí están las hemerotecas para refrendarlo. Este pleno extraordinario, tras una comisión de investigación que duró casi un año y en mitad de un proceso contencioso administrativo que el Ayuntamiento además ha recurrido, desde luego lo que nos parece es un intento más de erosionar y alcanzar protagonismo. Por supuesto que están ustedes en su derecho de hacerlo, pero como les digo, ya hubo una comisión política en la que se señalaron claramente todos los errores que se cometieron. Por cierto, que me ratifico absolutamente en todos los postulados que fueron aprobados por Ciudadanos, en todos. Y con eso yo creo que tenemos que ser serios y no seguir perdiendo tiempo. No todo vale para desgastar al adversario. Esta comisión tuvo su coste político. Por eso duró lo que duró. Desfilaron por ella diferentes cargos. Y yo, desde luego, lo que trato de decir con este pleno es que si ya hicimos una comisión de un año, tengo la sensación de que este asunto está cerrado desde el punto de vista político. Desde el judicial, como le he dicho, si tienen sospechas penales, vayan a la Fiscalía, aunque la sentencia no ha arrojado ningún tipo de indicio en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos la tranquilidad de haber trabajado muy a fondo y muy en profundidad en esa comisión y de haber elevado 27 conclusiones a la misma. Y como le digo, nos remitimos y nos ratificamos en lo ya defendido entonces. Por eso entiendo que este pleno es nuevamente lo mismo en diferido. Desde luego que coincidimos, como no puede ser de otra manera, en que Arnatura marca el camino de cómo no hay que hacer las cosas, evidentemente. Es la historia de un despropósito en torno a un museo que creemos que nadie había pedido. Es la historia de cómo no hacer las cosas y de cómo no cerrar contratos en pro del interés general. Pero este pleno llega ya 2 años tarde. Ya en su momento criticamos todos los temas que aquí habrán expuesto ustedes. Se aprobaron todas. Puede seguir con brevedad. Que acaban de decir. Criticamos que el Ayuntamiento se empeñara en seguir adelante con un proyecto cuando era manifiestamente evidente que el concesionario no iba a cumplir. Me dice usted que apoye su propuesta de pedir disculpas. Pues mire, hay un recurso en curso, si me permite la redundancia. Y no me estoy alineando aquí con el PP. ¿Sabe con quién me estoy alineando? Con los malagueños, con Málaga. Porque de nada sirve que yo repruebe o diga que se pida perdón. ¿Sabe lo que les sirve a los malagueños? Que se recupere el dinero del canon. ¿Y sabe cómo se hace eso? Con el recurso que hay ahora mismo interpuesto. Eso es lo que a mí me interesa, que se recupere el dinero del canon. No lo que ustedes vienen a hacer aquí. Es lo único que me interesa y es lo único que ayuda en algo a los malagueños. Si finalmente esa sentencia del TSJ determina que se ha pagado un canon por una actividad que no se ha desarrollado, entonces pediré que se pidan disculpas. Muchas gracias.
Gracias, señora Losada. Por el Grupo Popular, señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, ustedes una vez más vuelven a traer hasta este salón de pleno este asunto. Es la 43ª vez que lo hacen, además de la comisión de investigación que tuvo lugar, como ustedes saben, a lo largo de todo el año 2016, que tuvo 9 sesiones, además de las conclusiones. Y bueno, pues al margen, lógicamente, del trabajo administrativo que eso conlleva para este equipo de gobierno, fundamentalmente para los trabajadores municipales, nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente. Una vez más, el alcalde vuelve a comparecer porque no tenemos absolutamente nada que ocultar, no tenemos nada que esconder. Nosotros no hacemos como sus compañeros que evitan comparecencia en las comisiones de investigación, por ejemplo, del caso BAFE, o, por ejemplo, lo que están haciendo expresidentes, exconsejeros en el caso de los ERE. Nosotros, insisto, no tenemos nada que ocultar y, por eso, una vez más, volvemos a traer y aceptar este asunto en este pleno. Lo cierto es que no hay absolutamente nada nuevo. No hay nada nuevo, lo único que hay es una sentencia que no es firme, señor Pérez, una sentencia que no es firme y que este ayuntamiento ya anunció que iba a recurrir. De hecho, es lo que ha hecho. Y lo hemos hecho porque estamos absolutamente convencidos de todo y cada uno de los actos administrativos que tuvieron lugar en sede de la Junta de Gobierno local, porque estamos convencidos de que hemos cumplido todas las obligaciones contractuales de este ayuntamiento y porque estamos convencidos de que todo cuanto hicimos fue conforme a derecho. Al margen, bueno, pues de esta puesta en escena, yo sinceramente le tengo que reconocer, señor Pérez, que yo tenía las expectativas más altas en la performance del día de hoy, ¿no? Yo esperaba, bueno, pues un teatrillo de esos de giros inesperados, de esos de, bueno, pues usted de nuevo apareciera por aquí cargado de archivadores vacíos, o esperaba artistas invitados, ¿no? Ustedes mismos han regalado sus turnos de palabra en este mismo salón de pleno a esos que están denunciando al ayuntamiento, pero como digo, al margen de la performance, yo en esta mañana, bueno, pues no puedo volver a retrotraerme a todas aquellas cuestiones que se debatieron suficientemente, que se depuraron suficientemente en la comisión de investigación. Muchas de esas preguntas que ustedes lanzaban en esta mañana fueron ya contestadas por el propio alcalde en la comisión de investigación. Y yo en esta mañana solo puedo volver a redundar en una garantía, la garantía de que este ayuntamiento, insisto, hizo todo conforme a derecho y, sobre todo, que actuamos siempre movidos y promovidos por la buena fe. ¿Que el señor Alcaraz y la entidad a la que representaba engañó a este ayuntamiento? Se lo ha dicho el propio alcalde, rotundamente sí. Al igual que engañó a la mayor parte de la ciudadanía, porque estaba la ciudadanía representada en muchísimas de las entidades que también Puede seguir con brevedad, pero puede seguir. Del Consejo Asesor. ¿O es que no engañaron en ese Consejo Asesor a la CEM? ¿O es que no engañaron a la Cámara de Comercio? ¿O es que no engañaron al Ateneo de Málaga? ¿O es que no engañaron a tantísimas entidades que, insisto, representaban en el Consejo Asesor a Málaga? ¿Que nos hubiera encantado que el proyecto hubiera sido un éxito? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque formaba parte de nuestro plan estratégico. Un plan estratégico que, vuelvo a recordarle, ha posicionado a nuestra ciudad a la vanguardia, referencia de muchísimas cuestiones, de cultura, referencia de tecnología, de deporte y de muchísimas cuestiones. Que usted se vaya a la puerta de Tabacalera y diga, esto está vacío, eso solo se lo compra un medio nacional, señor Pérez. Solo se lo compra un medio nacional porque eso en Málaga ya no se lo compra nadie. O es que usted no conoce el Museo del Automóvil, o es que usted no ha visitado las dependencias de la Junta Municipal de Distrito, o es que usted no conoce el polo de contenidos digitales. Eso ya no se lo cree nadie. Yo en esta mañana les voy a invitar a hacer algo que no han hecho hasta ahora a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de todo este proceso. Y es que se posicionen, que se coloquen por una vez en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Málaga, porque la defensa de los intereses del Ayuntamiento no es otra cosa que la defensa de los intereses de los malagueños en ese litigio que tenemos y que mantenemos con esta entidad. Yo les voy a plantear una enmienda que espero que ustedes estudien y valoren, que sería tal que así. Les planteo en la enmienda relativa a que este Pleno apoya la iniciativa del equipo de Gobierno en defensa de los intereses de la ciudad en el litigio que mantiene frente a la empresa Royal Collection. Les invito a que
se acojan a esta enmienda y que tienen una oportunidad de oro, insisto, para hacer lo que no vienen haciendo en este momento. Hasta este momento se han posicionado con quien ha engañado, con quien pretende engañar a Málaga y con quien está intentando dañar a Málaga y a los malagueños. Por una vez, súmense al Ayuntamiento de Málaga en este litigio y defiendan los intereses de Málaga, que para eso les pagan, entre otras cosas. Gracias, señora presidenta. Señor Trujillo, silencio, por favor, silencio. Silencio. Señor Pérez Morales. Señor. ¿En qué orden quiere intervenir en el segundo turno? Señor Pérez Morales, ¿en el orden anterior o diferente? Usted es el segundo turno. Tiene la palabra. Sí. Bueno, esa enmienda, si quiere que se incluya, lo primero es, ¿van a votar a favor de nuestros 2 puntos? ¿Vale? Evidentemente no. Por tanto, traigan la valentía de traer una moción, porque este pleno lo ha convocado este grupo y el grupo de Adelante Málaga por su irresponsabilidad. Aquí hay una sentencia de lo que usted no quiere hablar y, lógicamente, nosotros entendemos que una administración responsable tiene que pedir un recurso cuando tiene una sentencia en contra. Estamos hablando de 9 millones de euros tirados, señora Losada. Y usted ha dicho que seguimos tirando el tiempo. No, seguimos tirando el dinero de los malagueños por una irresponsabilidad. No lo recogió en el contrato. Y además usted, en sus conclusiones, la conclusión 25, reconoce y pone de manifiesto la mala gestión por parte de este ayuntamiento. ¿Y ahora no lo quieren reconocer? Estamos diciendo que pidan perdón. Sí, la misma que ha tenido la señora Pérez de decirle 3 minutos más. Entonces, nosotros tenemos que saber que los únicos engañados, porque se va a tener que pagar con el dinero de todos los malagueños, son los malagueños. Son los engañados. 9 millones de euros más el sobrecoste de la obra de Tabacalera. Y cuando yo he hecho referencia a que el señor Miguel Ángel Cortés venía relacionado de la trama Gürtel, es porque venía del clan de Valladolid, que están todos relacionados con la trama Gürtel, señora Losada. Sí, para que lo sepa. Entonces, de esta forma, señor de la Torre, tiene la oportunidad de ser honesto, que hace usted gala de eso siempre, y de pedir perdón por haber tirado tanto dinero de los malagueños a la basura. Y la señora Pérez de Cile, aparte de payasada y algunas cosas que ha dicho inconexas, decir payasado no es ningún tipo de insulto. Aquí se han dicho cosas mayores. No tenga la piel tan fina, señora Avelino, no tenga la piel tan fina. Entonces, lo que tiene que... Ha terminado su tiempo. 2 turnos, señor Pérez. Bueno, la señora Pérez de Cile ha tenido 2 minutos. No ha hecho 2 turnos. Ha hecho un turno y 2/3 el turno. Bueno, espero que tengan la misma habilidad para que cuando termine el minuto la señora Pérez de Cile se le corte el tiempo. Muchas gracias, señor de la Torre Prado. Muchas gracias. Pérez Morales, le he dado 2 turnos en el segundo turno. Le he dado doble. Parece que el segundo turno dura 1 minuto, el primero son 3 minutos y he tenido flexibilidad a lo largo de este pleno, creo que amplísima. Señor Zorrilla, segundo turno. No. El cierre del debate lo hace el equipo de gobierno. Las mociones así siempre, señor Zorrilla. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Losada, usted conoce muy bien la diferencia entre un ilícito penal, un ilícito administrativo y una responsabilidad política. Yo creo que otros miembros del equipo de gobierno todavía no lo conocen, pero usted lo conoce perfectamente. Y de la comisión de investigación sí que salió una conclusión clara. Una gestión negligente en la gestión de este proyecto y con el resultado de un derroche enorme para las arcas municipales. De esto se deriva una responsabilidad política, al menos, que todavía no se ha concretado, no se ha reprobado la gestión del alcalde. Hoy tiene usted la ocasión de ser coherente con lo que planteó su grupo en su momento. Señora Losada, no se convierta usted, en el poco tiempo que lleva en esta corporación, en la concejala más popular de este ayuntamiento. Sea usted coherente con la gestión de su propio grupo municipal, el Grupo Ciudadano. Y le digo una cosa, créame que con cordialidad y desde el afecto que en lo personal le tengo.
Usted no tiene por qué hacerse corresponsable de una gestión en la que usted no era miembro del equipo de gobierno, ni siquiera era concejala en aquel entonces. Y una última cuestión sobre la enmienda que nos ha planteado la señora Pérez de Sile. Señora Pérez de Sile, le digo con toda sinceridad, porque lo he dicho públicamente, yo deseo que el ayuntamiento gane el recurso, como deseaba que ganara el contencioso, y que no nos cueste más dinero del que ya nos ha costado hasta ahora mismo. Ahora bien, deseando eso, creo que la defensa de los intereses del ayuntamiento es no solo desear eso, sino también que lo que se ha hecho mal se reconozca que se ha hecho mal y por lo menos se rectifique para próximas ocasiones. Usted nos hace una propuesta de enmienda de que nos adherimos a ese recurso. Y yo le... Con brevedad, porque ya sería tercer Sí, turno. es sobre la enmienda. Que esa propuesta de enmienda se incluya en el punto primero. Es decir, que este Pleno se adhiere, o como usted ha dicho, al recurso de apelación y reprueba la gestión del señor alcalde Francisco Latorre ante el fiasco económico generado. Que vaya en el mismo punto de forma indisoluble. Queda claro, señor Zorrilla, que ha tenido un tercer turno. Yo lo digo por lo de la flexibilidad en el tiempo. Lo digo por lo de la flexibilidad en el tiempo, ¿no? Que ha habido un tercer turno que la ha usado. Es el turno ahora del Grupo Ciudadano, señora Losada. Gracias, señor presidente. Señor Pérez, vive usted en la sobreactuación permanente. Pero a la hora de la verdad no se atrevió usted a ir a la Fiscalía. Sigue vertiendo aquí, dejando en el aire manifestaciones. Vaya a la Fiscalía si cree que hay algún ilícito penal. Deje de verter manifestaciones al aire. Las cosas se prueban. ¿Dónde? En un juzgado. Señor Zorrilla, no me hago corresponsable, solo faltaba, de actuaciones efectivamente en las que no he participado. Es más, mi grupo ya participó en la comisión política en la que se dilucidaron todas las responsabilidades políticas y las suscribo una por una. Las suscribo porque las considero. Ahora, estamos en una nueva sentencia en la que se están dirimiendo si se tiene que devolver todo el canon empleado o si se tiene que abonar, por otro lado, como pide la otra parte, una indemnización. Vamos a ser prudentes y vamos a hacer lo que le beneficia a Málaga, que es recuperar absolutamente todo el dinero pagado por canon. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con un recurso. Y no seré yo la que vierta aquí opiniones o criterios que perjudiquen ese recurso. Háganse responsables ustedes también de que ese recurso prospere. ¿Cómo? No haciendo aquí manifestaciones que puedan inducir a que ese recurso no prospere. La señora Losada. Señora Pérez de Sile, segundo turno. Señor Pérez, ¿usted ve la paja en el ojo ajeno? Insisto, ve la paja en el ojo ajeno y, bueno, pues insiste en pida usted perdón, o es que acaso usted ha pedido perdón con las listas de espera maquilladas, esas que existieron durante su delegación como delegado de salud en la Junta de Andalucía, o es que acaso usted ha pedido perdón porque el Hospital de Guadalhorce haya llegado 9 años más tarde a nuestra provincia. Usted ha pedido perdón por todas esas cuestiones a lo largo de todas sus responsabilidades. Por cierto, yo no soy ninguna payasa, señor Pérez. Una payasada es irse a la puerta de Tabacalera con una televisión nacional y decir que aquello está vacío, mintiendo descaradamente. Ustedes han perdido, insisto, una oportunidad de oro para defender por primera vez en todo este proceso los intereses de los malagueños. Puede seguir con brevedad. Solo les pedíamos que apoyaran la postura de este ayuntamiento en los tribunales, porque, insisto, la postura de este ayuntamiento no es otra que la defensa de los intereses de Málaga y de los malagueños. Han perdido una oportunidad de oro. Bien, terminado el debate, procede las votaciones. Entiendo la enmienda. ¿La aceptan? No, la enmienda que plantea es una enmienda de adición, entendido, señora Pérez de Sile.
Bueno, eso quiere decir que no la aceptan como enmienda de adición, es lo que quiero decir. Señor Pérez Morales, para llevar el debate y la Sí, somos proponentes. Y en la misma línea de lo que ha planteado el Grupo de Adelante Málaga, es una enmienda que plantea el Grupo de Popular y nosotros decimos que se incluye en el primer punto de manera indisoluble. Si no, no se puede votar. Quiere decir que ustedes no aceptan la enmienda de adición que ha planteado, lo que hay que dejar claro, que vamos a votar el punto 1 y 2. Que la aceptamos en el primer punto de manera unida. Si no la acepta el Partido Popular, que la rechaza el Partido Popular. No se repita. Como tengo que dejar claro cómo es lo que vamos a votar, no se ha aceptado la enmienda de adición, es lo que entiendo. Lo que les planteaba era una enmienda de adición, no es una modificación de su punto. Pérez Morales, si nadie les dice lo contrario, lo que yo quiero es dejar claro a efecto de la votación que es lo que votamos, no nada más, simplemente. Entonces vamos a votar el punto 1 y 2 como viene por parte de los grupos proponentes, lo que quiero dejar claro. En primer lugar, el punto 1 comienza la votación. ...14 votos a favor y 16 votos en contra. Votamos a continuación el punto 2 de la moción. Comienza la votación. ...14 votos a favor y 16 votos en contra. Hemos finalizado el pleno extraordinario que se había solicitado y pasamos a continuación al pleno ordinario. Yo entiendo que podemos seguir. ¿Tienen ustedes la documentación del pleno ordinario? ¿Todo el mundo?